Con ustedes, Cookie Glam. The first time I felt this way was the first time I saw your face. Por fin atiendes el teléfono, Armando. ¿Dónde estás? En B&M, ¿dónde más? ¿Dónde estás, Armando? Señor Armando. Necesito que me ayude. Al final fue Betty la que terminó salvándome. Betty no solamente es la asistente ideal, también es la mujer perfecta para ti. Betty, este es todo el dinero que tenemos para comprar las telas de la nueva colección. Sí. Con esto no alcanza ni para comprar las telas de Mogollon's Market. Bart tiene una muy buena relación con los bancos y podría pedir el dinero que estamos solicitando como préstamo. Voy a pedir el crédito al banco, porque confío en usted. En menos de 2 horas, el dinero va a estar en la cuenta de su empresa, Miss Rincón. Anoche encontré a ese broker y le mandé un mail. Él se encargaría de conseguir las telas a un muy buen precio. La empresa es relativamente nueva, tampoco han hecho muchos negocios. ¿Y tú ya sabías eso, Ricardo? Sí. Y por eso voy a viajar personalmente a conocerlos. Quiero cerciorarme con mis propios ojos que es una empresa confiable. Necesitamos esta transferencia que se realice hoy mismo. El 100% es mucho dinero y muy arriesgado. Pero es que así es como único podemos mantener esos precios. Quiero que haga el depósito a Miami del 100%. ¿Está completamente seguro? Me parece muy arriesgado hacer negocios con alguien que no conoces, Armando. Me imagino que no lo hiciste. ¿Qué pasó aquí? Pasó que nos robaron, imbécil. ¡Nos robaron! Yo le entregué todo el dinero y ese miserable huyó con todo. Nos dejaron sin nada. Sin nada, Ricardo. ¡No manches, Jovis! ¡Me encanta este coche! Ay. Lo que pasa es que con tantos botones me confundo. Mejor no te confundes y más bien te concentras. ¿Sabes? Yo soy de esas mujeres que les encanta la adrenalina. En cambio, yo soy de los hombres que les gusta tener el control de la situación. ¡La flojera, por favor, Jovis! ¡Tienes que vivir! ¡Correr riesgos! Take it easy, mi amor. Mira que a esta máquina no le gusta ser tratada con excesos. Oye, ¿y para qué sirve ese botón? No, ese es el todo. ¡Ay! Recoja los papeles, o sea, no me vaya a tropezar. Es lo último que me falta. Un día de esto me voy a morder la lengua. Es que esto es un drama, Marce. Me cortaron la luz. Patricia. Y eso no es lo peor de todo. Lo peor del caso es que el Bordel Building me quiere sacar de ahí porque les debo unos meses de mantenimiento. No sé cuántos, 2, 3, 4, 5. A ver, espérame. ¿Qué has hecho con todo el dinero que te he prestado? Más lo que tú ganas aquí te alcanza para pagar tus gastos. Y no me digas que es una miseria porque no lo es. No es eso. Lo que pasa es que se fue en el coche. Tuve que cambiar el aceite, pagar el seguro, la gasolina, gasta mucho. Es un deportivo, Marce. Pues si el problema es del coche, véndelo. Y ya. Y tener que usar el transporte público. Como si yo fuera pobre. Mira, Patricia, yo me ofrecí a pagarte la ropa. Te he prestado dinero, el cual no me has pagado. No te puedo ayudar más. Marce, tú eres rica. No puedes cobrarme, o sea, eso no está bien. Ah, no, claro. Pero como yo tengo dinero, resulta que tengo que mantener a la señorita. No, yo también trabajo para ganarme la vida, Patricia. Es más, para la próxima quincena vas apartando un poco para que me vayas pagando todo lo que me debes. Ay, Dios mío, no puede ser. Ay, no puede ser. Ay, voy a necesitar 3 vidas para poder pagarlo. Ay. Bueno, pero el seguro nos protege, ¿no? Pero es que el coche no es mío. Ay, es de don Armando, el presidente de B&M. Ay, Dios. Sí. Yo mejor me voy de aquí. ¡Ey! ¡Quieta ya en primera, Jenny! Que tú venías manejando y le oprimiste el botón del turbo. Ah, no. Yo solo lo toqué suavecito. Pero es que es tecnología sensible.
Tóquenme. Por fin. No digas que yo iba manejando, por favor. Es que si no voy a perder la oportunidad de poder ser una gran top model. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Mi bebé bello. Ay, eres tan bonito. Yo te prometo que nada ni nadie nos va a separar nunca. O sea, así le tenga que vender mi cuerpo a la ciencia, lo juro. Bad timing. Ni siquiera te conozco. ¿En qué trabajas? Oh my God. ¿Eso es California? Goodbye, misery. Hello, happiness. ¿Cuándo vienes a Nueva York? Suelo ir a Nueva York entre 4 a 5 veces al año. Nicolás. ¿Estás muy ocupado, mijo? ¿Qué pasó, Miss Juli? Quería ver si me podías traer algo del supermarket. Pero si no puedes, voy yo. No, sí. Déjeme nomás, termino unas cosas y voy. ¿Sí? Sí. Bueno, me traes unos elotes y unas papas para la comida, por favor. Elotes y papas. Sí, gracias. Una disculpa. Vino mi asistente para checar una cosa de las firmas de la compra de los viñedos. Los que viste. Bueno, me esperan en el yate. Voy a ir a checar los movimientos de la transacción de la compra. Punto. Espero verte pronto. Gracias, Dios. Yo sabía que no me ibas a dejar sola. Por fin llegó el hombre de mi vida. O sea, claro, es que yo merezco. Bueno, pero no está tan grave, ¿no? Pues si lo miramos así grave, que diga, oh, pues no. Porque estos carros, yo creo que se ve peor de lo que realmente es. Y estos carros lujosos que los arreglan y quedan como nuevos. Yo estoy seguro que don Armando no se va a dar cuenta de la diferencia, ¿verdad? No, claro que no, por favor. Si con una cirugía plástica te dejan como 10 años más joven, imagínate con esto que es pura chatarra. No, con esto es muy fácil de que te... ¿Lo ves? No, nada. No, lo único que pasa aquí es que este retrovisor se tiene que pegar aquí. Este es el presupuesto. Se nos tendría listo en una semana. ¿Y estás seguro que esto está correcto? Yo vine a que me lo arreglaran, no a que me dieran uno nuevo. Pues es que hay que conseguir las partes originales y también hay que igualar el color de la pintura. Tigre, y se le cayó esto. A ver. Y agréguenle otros $1000 más. ¿No acepta un riñoncito en buen estado como parte de pago? ¿Qué opciones tenemos, Betty? I'll tell you, bro. 2 options. O fingir nuestra propia muerte o irnos a vivir a otro planeta y cambiarnos el nombre. No sé, señor Armando, es que con ese dinero que ya se le da al broker no nos alcanza para la nueva colección y tampoco para los consumos de la nueva lencería. Yeah, Beatriz, we know. Y para que se sienta feliz, usted tenía toda la razón. No podemos recuperar ese dinero, lo perdimos todo. Sí, lo podemos recuperar hoy mismo. Voy a pedir otro préstamo al banco. Sí. No, señor Armando. No, la colección no puede parar. ¿Está de acuerdo? Mi obligación es recomendarle que no se pidan más préstamos. Pues muchísimas gracias por su recomendación, pero ya lo pensé todo el vuelo y eso vamos a hacer. Así que acompáñeme al banco. Acompáñeme. Ay, sí, señor.
Ya supimos que llevaste a pasear a la Jenis, galán. ¿Qué? ¿Quién les contó? Alguien a quien llamaremos señor X, por no llamarlo Wilson. ¿Ya anda? ¿Giovanito? Cuéntanos. Ay de mí, chicas, ay de mí. Que no sé qué hacer. Pues, ¿qué pasó? Pues que mi afán de impresionar a Jenisita me llevé el auto de don Armando. Y nos chocamos. Pues para que aprendas. Para que dejes de andar de creidito. Oye, sí, quedó muy mal el carrito. Pues el mecánico me dijo que lo podría tener listo en una semana, pero fíjense nomás lo que cuesta el arreglo. Wow. ¿Y de dónde vas a sacar el dinerito? Pues no sé. Me imagino que tendré que comprar el boleto de la loto porque será con lo único que me alcanza. Lo siento mucho, señor Mendoza, pero esta vez no vamos a poder autorizar su préstamo. ¿Pero por qué? ¿La cantidad es inferior a la que habíamos solicitado la última vez? Estaríamos asumiendo un riesgo muy grande con su compañía. B&M es una empresa muy sólida. Sí, pero tiene una deuda muy grande con nosotros. Y al menos que la liquide, no vamos a poder prestarle más dinero. No. Es la primera vez que me niegan un préstamo. ¿No? Jamás debí haber confiado en ese broker. Comprometí el trabajo de todos, la empresa. Sí, señor Armando, tranquilícese. Es que usted, ¿cómo iba a saber que lo iban a estafar? No, es que arriesgué demasiado. Tenía que haber confiado en usted. Sí. Pero, ¿sabe cuándo vamos a recuperar todo ese dinero que nos robaron? Sí, yo sé. Va a ser difícil, pero sí se puede. Lo único que no hay que hacer es seguir pidiendo préstamos a nombre de B&M, porque si los acreedores y los bancos se dan cuenta de nuestra situación financiera, va a ser peor. No, sí, lo sé, tiene razón, pero ¿sabe? Creo que usted es la única que me puede ayudar a resolver esto. ¿Yo? Sí. Pida, por favor, otro préstamo a nombre de Bar. Sí, es la única que puede salvar B&M. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de 8 centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.